Tema 11. Pie cabo. Agenda. Definición. Etiología. Clasificación. Clínica. Diagnóstico por exploración física. Evaluación radiográfica. Uso de la ficha de detección de trastornos posturales en el primer nivel de atención. Manejo en el primer nivel de atención de salud. Manejo en nivel de atención con médico rehabilitador. Referencia a nivel de atención con médico rehabilitador. Definición. El pie cabo se define como una afección en el arco longitudinal, el cual está anormalmente aumentado, debido a una deformidad fija en equino del antepié, retropié o ambos en el plano sagital, y rotación en varo o valgo del calcáneo en el plano coronal. En la figura podemos ver aquellos planos, el plano sagital y el plano coronal. En el plano sagital veremos un acortamiento de la distancia entre el calcáneo y las cabezas de los metatarsianos. Hay una elevación del arco medial. También se observa la hiperextensión de la articulación metatarsofalágica, una flexión de la articulación interfalángica y el peroné rota ligeramente hacia atrás. En el plano coronal observaremos el talón en una posición en varo. Es importante la evaluación del arco longitudinal del pie, ya que con esto podremos definir si es un pie normal, un pie plano o un pie cabo. La observación es en la cara interna del pie. Observamos la formación del arco. Normal, la altura va entre 1 a 2 centímetros. Recordemos que existe un descenso fisiológico de 0.5 centímetros en niños menores de 2 años. Un arco descendido es la pérdida de la altura de la bóveda plantar en mayores de 3 años y es aumentado cuando la altura es excesiva, mayor a 2 centímetros. Etiología. Existen múltiples causas que van a favorecer la aparición de un pie cabo. Pueden ser de causa neurológica, traumática u otras causas. Dentro de las causas neurológicas tenemos la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que es una neuropatía hereditaria motora y sensorial. Tumores espinales, disrafismo espinal, parálisis cerebral, poliomielitis, mielomeningocele, síndromes polineuríticos, desorden cerebrovascular, Parkinson. Entre las causas traumáticas, el síndrome compartimental, síndrome del pie corto, algunas cicatrices y quemaduras, lesiones vasculares, inestabilidad del retropié, fractura tibial, fractura del cuello del astrágalo, fractura del calcáneo. Y otras causas como coalición tarsal, deformidades rotacionales, pie sambo residual, entre otras. Los factores etiológicos de la deformidad del cabo varus no son uniformes. Si son bilaterales, la enfermedad neurológica, como las neuropatías motoras y sensoriales hereditarias y las deformidades congénitas, son razones comunes para una deformidad en cabo varus. Una presentación unilateral es típica de las afecciones postraumáticas, por ejemplo, fractura del cuello del astrágalo. La deformidad del pie cabo es el resultado de un desequilibrio entre músculos agonistas y antagonistas. Se identificó que los músculos peroneo largo, peroneo corto, tibial anterior y tibial posterior tienen una gran influencia en el desarrollo de una deformidad cabo varus. Debido al que el músculo peroneo largo tiene varias inserciones en los metatarsianos y cuneiforme medial, la sobrecarga del peroneo largo causa la flexión plantar del primer rayo. El desequilibrio muscular, incluida la debilidad de los músculos tibial anterior y peroneo corto, combinado con un músculo tibial posterior fuerte, puede conducir a los cambios característicos de la deformidad cabo varus con el tiempo. En las imágenes podemos observar un pie cabo rígido con unos dedos en garra. La imagen de la derecha nos muestra un pie cabo severo. Vemos el calcáneo en varo. Clasificación. Tenemos según reductibilidad, según asociación a deformidades del calcáneo y según deformidades en el plano sagital. Según reductibilidad tenemos flexible o estructurado. En edades tempranas los pies cabos son muy flexibles y apenas causan molestias, no alteran la marcha.
Con el tiempo se hacen rígidos y entonces pueden aparecer cambios degenerativos en las articulaciones sobrecargadas. Según asociación a deformidades del calcáneo, tenemos calcáneo neutro, calcáneo valgo o equino y calcáneo en varo. El calcáneo en varo se encuentra comúnmente junto con el antepié equino y forma parte del trípode típico del pie cabo. Según deformidad del plano sagital, tenemos un pie cabo anterior, que es la deformidad más común, un pie cabo posterior, que es muy incapacitante y es causado por la debilidad del tendón de Aquiles, y un pie cabo mixto. Clínica. El principal motivo de consulta por el cual acude el paciente es el dolor localizado en el arco longitudinal y en ocasiones en la rodilla. La metatarsalgia es más común en el pie cabo anterior, mientras que la talalgia en el pie cabo posterior. El tobillo pierde su estabilidad por debilidad de los ligamentos producido por incremento del arco longitudinal del pie. Asimismo, manifiestan que los zapatos no calzan y se desgastan rápidamente. Hay dolor sobre las prominencias óseas, callosidades dolorosas y dedos en garra. Las lumbalgias son frecuentes. Hay dificultad o cansancio extremo para permanecer de pie sin moverse. Los zapatos de tacón plano se toleran mal y los zapatos altos son más cómodos. La marcha se ve perturbada por calambres y dolor sordo en la pantorrilla. El pie cabo sutil es más consistente con síntomas leves y de larga duración. Diagnóstico por exploración física. Anamnesis. Tener en cuenta que en los niños la formación de los arcos plantares se completa a los 4 años. Es importante indagar acerca de los antecedentes natales, tales como prematuridad y parálisis cerebral. Los antecedentes familiares de enfermedades neurológicas, como enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que es un grupo de trastornos hereditarios que causa lesión a los nervios periféricos. Produce el mayor daño en brazos y piernas. Los músculos son más pequeños y más débiles. Valoremos también la alteración en la marcha, el andar de puntillas, andar con los pies hacia adentro, deformidades del calzado y caídas frecuentes son manifestaciones que se encuentran. Inspección estática. En la postura erguida vamos a visualizar lo que es la columna vertebral para detectar escoliosis, algún parche peludo, hoyuelos sacros. Estos están presentes en la espina bífida oculta. En posición sentado o en decúbito prono, evaluemos el antepié, medio pie, retropié, buscar dedos en garra, atrofia de los músculos intrínsecos del pie, callosidades en el borde lateral, base del primer y quinto metatarsiano. Alineación del retropié en bípedo por delante y por detrás. Se visualiza el arco longitudinal medial aumentado. Solicitar al paciente pararse en puntas de pies. El arco longitudinal interno se vuelve más varo. Con respecto al examen dinámico, evaluar la marcha con carga. Se valida la persistencia de la deformidad, así como la reductibilidad. A través de la palpación, evaluar la cara medial del pie, superficie lateral, plantar, evaluar el rango articular de la articulación del tobillo, la articulación tibio-peroneo-astragalina, articulación subastragalina, articulación medio-tarsiana o de Chopard. Evaluación de la fuerza muscular según grados y actividad motora. Pruebas funcionales. La prueba del bloque lateral en bipedestación o de Coleman evalúa la flexibilidad del retropié. Para realizarla, el paciente se encuentra parado sobre un bloque de madera de 1 a 1.5 pulgadas de espesor, soportando el peso sobre el talón con el borde lateral del pie sobre el bloque. El primer al tercer metatarsiano cuelga libremente del borde medial del bloque en flexión plantar y pronación. El examinador observa la posición del retropié. Si el pie cae en calcáneo valgo, la articulación subastragalina es flexible. Si el pie se mantiene neutro, como en este caso, la articulación subastragalina es semiflexible. Si el pie permaneciera en varo, la articulación subastragalina sería rígida.
una posición en varo sería así. La prueba de Kelikian. La prueba de Kelikian valora el grado de reducción de la deformidad. La tensión de la fascia plantar se puede obtener con hiperextensión pasiva de la articulación metatarso-falángica, y si la deformidad no es rígida, los dedos en garra se corrigen. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer una presión a nivel del arco transverso. Si los dedos en garra corrigen, es una deformidad flexible. La prueba de Carroll. El paciente se para sobre un bloque apoyando su peso sobre el talón. El antepié está fuera del bloque. Si el paciente tiene buena movilidad en el medio pie, el retropié en varo caerá en una posición neutra. Podoscopio. Es un instrumento que permite visualizar la huella plantar. Se indica al paciente que se coloque descalzo encima del instrumento durante unos minutos mientras el médico analiza la huella. Clasificación según la huella plantar. Grado 1. El apoyo central es menor que 1/3 del apoyo del antepié. Grado 2. Hay una interrupción del apoyo central, pero del talón y del antepié nacen dos prolongaciones como si quisieran unirse. Grado 3. Solo se aprecia un apoyo en el antepié y un apoyo en el talón. Índice de arco plantar. El índice de arco plantar es una medida útil y sencilla para determinar la altura del arco interno del pie, definido como la proporción entre las áreas de contacto, antepié, mediopié y retropié, de las diferentes partes de la huella plantar excluyendo los dedos. Para dividir el pie en 3 partes iguales, se tiene que tomar primero el eje axial. Esta línea va desde el centro del talón hasta lo más alto del segundo dedo. El índice del arco se mide como la proporción entre el medio pie sobre la superficie del pie exceptuando los dedos, es decir, la sumatoria del antepié, medio pie y retropié. Como resultado, se mide en centímetros. Cuando es pie cabo, es menor de 0.21, normal entre 0.21 y 0.26, plano mayor de 0.26. Evaluación radiográfica. Solo para conocimiento. El estudio radiológico permite valorar la gravedad o grado de cabo, las articulaciones involucradas por la deformidad y la posible alteración de la morfología ósea, así como medir la corrección y ver la articulación del tobillo. Comprenderá las siguientes proyecciones: dorso plantar del antepié, frontal y lateral del tobillo. Para medición de los ángulos radiográficos es necesaria la radiografía lateral en bipedestación. Debemos realizar la medición de los siguientes ángulos: el ángulo de Meary, el ángulo del arco medial y el ángulo de Hip. También podemos usar el ángulo de Costa-Bartani. Este ya lo revisamos en la teoría de pie plano. Uso de la ficha de detección de trastornos posturales en el primer nivel de atención. El apartado C nos permite evidenciar la vista posterior y la vista lateral. Recordemos que en la vista posterior debemos observar el calcáneo si tiene una posición normal, una posición en varo, es decir, que se aleja de la línea media, o una posición en valgo, es decir, se aproxima a la línea media. La vista lateral también debe ser observada el arco longitudinal interno: 1 normal, 2 descendido, 3 aumentado. En el caso de pie cabo, observaremos el arco longitudinal interno aumentado y generalmente, no siempre, se asocia con calcáneo varo. Manejo en el primer nivel de atención de salud. En el primer nivel se atenderán aquellos casos de pie cabos flexibles y que no sean dolorosos, que no tengan sintomatología. Se darán una serie de pautas de ejercicios que el paciente podrá realizar en su casa. Pautas de ejercicio postural en el primer nivel de tensión. Ejercicios para mantener pies flexibles, fortalecer la musculatura que participa en los movimientos del pie y tobillo, además de disminuir molestias añadidas a la deformidad, como el dolor en los metatarsos y talón. Se realizarán los siguientes ejercicios, con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana, cada sesión 15 a 20 minutos. Ejercicio 1. Paciente sentado.
Coloca una pelota de goma debajo de la planta del pie y desliza desde el talón hasta los dedos. Cada pie unos 2 minutos. Ejercicio 2. Sentado, inmovilizar cada dedo del pie en flexión, extensión y rotación. Cada uno de los dedos por 5 veces cada uno. Ejercicio 3. Paciente sentado. Realiza círculos amplios hacia afuera y hacia adentro. Repeticiones 5 a un lado y 5 al otro. Ejercicio 4. Paciente sentado. Se pone de puntas y se pone de talones. 10 repeticiones de 5 segundos en cada lado. Ejercicio 5. El paciente sentado se coloca una toalla debajo de la planta de los pies. El paciente arrugará la toalla y luego la estirará. Se repite unas 5 veces. Ejercicio 6. El paciente se pone de puntas, tolera unos 5 segundos, luego relaja. Se hace unas 10 repeticiones. Ejercicio 7. Paciente de pie flexiona una rodilla y se mantiene en bipedestación sobre un pie, cerca de una mesa o pared sin agarrarse. Para mayor dificultad se pone de puntas y mantiene el equilibrio por 15 segundos en cada pierna. Ejercicio 8. El paciente camina de puntas o también camina de talones sobre el borde interno, 2 minutos por cada uno. Ejercicio 9. El paciente de pie frente a una pared. Arrastrar una pierna con la rodilla estirada y con el talón en el suelo, 20 segundos por cada pierna. Ejercicio 10. El paciente de pie frente a una superficie elevada estira la pierna. Mantiene la rodilla estirada, 20 segundos por cada pierna. Manejo en nivel de atención con médico rehabilitador. Aquí se tratarán todos aquellos casos de pie cabo rígido y aquellos dolorosos. Tratamiento multidisciplinario en el nivel con médico rehabilitador. Algunas recomendaciones. Ejercicios terapéuticos como ejercicios de movilidad, reeducación de los músculos de la pierna, estiramiento, equilibrio, marcha, para mantener pies flexibles y musculatura fortalecida. Uso de plantillas con descarga del arco plantar, principio de contacto total, minimizando los puntos de hiperpresión, hiperkeratosis y dolor. Corrección de las compensaciones, alivio de molestias, distribución de la carga. Contenciones nocturnas para poder corregir los dedos en garra, zapatos con punteras amplias para evitar dedos en garra, además tienen que ser personalizados. Caminar descalzo por terrenos naturales como arena, césped o la alfombra de la casa. Referencia a nivel de atención con médico rehabilitador. Se deriva a un especialista en aquellos casos de deformidades ya rígidas, es decir, aquellas deformidades óseas fijas y rígidas del antepié, mediopié o retropié. Aquellos pie cabo con sintomatología dolorosa, deformidades progresivas que no responden a un tratamiento conservador y un pie cabo asociado a dedos en garra e hiperkeratosis. A continuación, la bibliografía utilizada en la presentación. Muchas gracias por su atención.